Bueno, muchas gracias a Carlos por esa introducción biográfica, también recordando nuestros inicios trabajando juntos, donde en realidad le debo mucho también a Carlos en mi relación y mi ingreso a la universidad, así que también es un reconocimiento mutuo. Les doy la bienvenida a todos y todas, a agradecer a la coordinación de extensión y al decano que han instaurado la cátedra como una forma de dar a conocer el trabajo de académicas y académicos de nuestra facultad, las líneas de investigación, pero también avanzarlo como reflexiones que quizás ya después de un cierto tiempo se vuelven más maduras y se pueden compartir en un lenguaje más amplio de conversación. Así que los invito a que se sientan, vamos obviamente a dejar un espacio que no solo de preguntas, sino de conversación. Espero que esté orientada a esa conversación, porque este, de hecho, es un tema que ustedes saben ha estado candente, en boga todos estos días. Pareciera que cuando me propusieron la cátedra no fue oportunista ponerle este nombre. Consta, yo creo, a Carolina, que creo que ninguno de nosotros esperaba una serie de eventos que han puesto al cambio climático en la vitrina, no solo internacional, sino de preocupaciones regionales, locales y nacionales. Por lo tanto, bueno, estoy muy contento de estar acá, de haber aceptado esta invitación y bueno, vamos a dar un poco inicio a esta conversación. Bueno, como bien señalaba Carlos, mi inicio docente o de investigación se vinculó mucho a los territorios rurales, a la ruralidad y digamos, no me he desprendido de esa preocupación que me llevó básicamente a desarrollar mi trabajo en la línea de los estudios del desarrollo, ¿no? Particularmente la agronomía fue quedando un poco atrás, no totalmente, porque siempre ha sido importante sostener que hay una formación de base ahí importante, pero más desde el ejercicio de la sociología, en cierta bastante consonancia con la antropología. Lo que les voy a contar entonces quizás tiene que ver cómo entender el cambio climático, una perspectiva social, una perspectiva política, cómo entender algunos de los eventos o cómo me he ido explicando, y si en esa explicación resuena algo que les parezca también de interés, ir compartiéndolo. La relevancia que ha adquirido el cambio climático como fenómeno sociopolítico. Y bueno, quizás qué mejor que partir, bueno, no con esa imagen que la había pensado después. Digamos, hay una cosa interesante, porque el país en parte hay un sentido de oportunidad. En un sentido quizás más humorístico, los investigadores e investigadoras que estamos trabajando en cambio climático estamos sobrevendidos en estos días, ¿no? No solo un poco porque se ha levantado la urgencia del tema, sino que la COP, el hecho de habernos encontrado con una COP de improviso, una conferencia de las partes que se desarrolla en Chile, en parte por la negativa del presidente Bolsonaro y Brasil de llevarla a cabo en ese país, hace que aquellos que han estado trabajando en la ciencia del clima de repente estén como en el centro de una actividad frenética, a la par y a veces a contrapelo del gobierno, o sea, porque en esta cosa la relación no siempre es en una dirección, pero también con la sociedad civil y con otras comunidades en procesos de este tipo, ¿no? En reflexiones, en acciones, en movilización, y eso es alguna de las cosas de las que les quiero contar. Pero me gusta mucho esta imagen, que es de un escultor catalán que hace microesculturas y anda persiguiendo las COP, las conferencias de los partes, para hacer intervenciones de arte, algunas de ellas maravillosas, como esta, porque un poco esta idea de dónde nos llevan los líderes, ¿no? Con el agua hasta el cuello, y hay una serie de intervenciones que se llama Isaac Cordal, si lo quieren buscar, por supuesto que ahí están los créditos de la fotografía. Bueno, qué mejor que partir esta conversación con algo que parece como el tópico de... no quiero caracterizarla como personaje, sino la persona del momento, ¿no? Sin duda, el momento en que nos encuentra esta conversación tiene a Greta Thunberg como una de las lideresas sobre estos temas, una lideresa mundial sobre estos temas, por cierto, a un costo muy alto que ella misma ha expresado, ¿no? Respecto al rol que ella se autoimpuso y que asume como una escolar, adolescente, que decide enfrentar el tema de un modo directo, de un modo personal, de un modo además muy frontal, por cierto, y todos los ataques que eso también ha significado y ha devenido, ¿no? Entonces, ustedes han visto en las noticias las últimas 3 semanas
toda una especie de torbellino mediático, ¿no?, alrededor de la persona de Greta Thunberg. Yo quería solamente plantear una reflexión, más allá de efectivamente la pregunta que nos deberíamos hacer en esta sala. Me alegro mucho, hay gente bastante más joven que yo y que otros de los que estamos en la sala, pero de todas maneras Greta Thunberg es una adolescente, ¿no? Es una niña, que efectivamente la reflexión respecto a si está existiendo un cambio generacional, que en parte va a ser en realidad un motor mucho más rápido de las transformaciones que se requerirían frente a fenómenos sociales, políticos y económicos que están en la base del cambio climático, ¿no? Yo tiendo a ser optimista cuando veo cómo su liderazgo ha significado la creación de un movimiento social internacional, ¿no? Quizás uno de los movimientos sociales más relevantes en conjunto con otros actores y procesos. Pero al mismo tiempo, esto lo cuento un poco como anécdota, tengo sobrinos, hijos de amigos que de la misma edad y que tienen, por ejemplo, siguen algunos youtubers, ¿no?, mexicanos. Particularmente hay uno, parece que les gusta mucho, que hace absolutamente lo contrario, es un escéptico climático y genera información que podríamos decir está en el mundo de la posverdad, o sea, información falsa sobre cambio climático. O sea, no es esto solamente que ciertos líderes o líderes vinculados o científicos vinculados al mundo del petróleo generan esta contrainformación, sino también, por ejemplo, fenómenos mediáticos de esa naturaleza, pares, jóvenes, y estos sobrinos me decían que el cambio climático no era verdad, que era falso, y la fuente de información era estos youtubers, ¿no? Entonces, hay que relativizar un poco el peso que le damos a una generación emergente, donde este tema sí es un tema, porque también están esos mismos jóvenes que son parte del descrédito, es decir, hay una especie de una réplica de la sociedad adulta también en un plano generacional. No habría por qué esperar que fuera distinto, digamos, también están aquellos que le quitan crédito a este fenómeno y eso es bastante elocuente en las redes sociales. Bueno, pero mi especialidad no son las redes sociales, así que vamos a hablar ahora un poco pero sí, otra reflexión más, que la escuché en algún comentario, pero me hizo sentido. La idea, ustedes saben que el cambio climático está generando movimientos sociales insospechados. Por ejemplo, uno de esos movimientos, el que se llama, bueno, en inglés es una traducción de una palabra sueca, que se llama Shame of Flying, ¿no? Es decir, avergüénzate de volar, ¿no? Y vamos a decir, el grupo lo que hace es que genera demostraciones para que la gente no solo tome conciencia, sino que se sienta avergonzada de tener que desplazarse, a propósito de lo que decía Carlos de mis viajes, que entonces yo cada vez me siento más culpable cuando doy charla de cambio climático y tengo que además estar en otro país o en otro lugar viajando. Y Greta Thunberg, además de negarse a volar, decide aceptar esta invitación de subirse a un bote de una travesía que dura, no recuerdo bien, pero habrá sido un par de semanas, ¿no? Cruzar el Atlántico hasta llegar a Nueva York para empezar a unirse a esta. Pero hay una cosa también que es interesante cuando uno lo piensa como una forma de comunicación y organización de la información. Es muy distinto si Greta Thunberg, no solamente por la inconsecuencia que podría haber sido, porque se lo podrían enrostrar, se sube a un avión y en 2 horas está en Nueva York, que si durante 2 semanas tiene un seguimiento mediático y periodístico preparando su llegada, si se marea o no en el bote, ¿no? y todo lo que eso genera. Es decir, esto también tiene una relación con la velocidad de la información, que aunque es muy instantánea, genera oportunidades de comunicar, vamos a decir, como en slow motion, ¿no? Es decir, es muy distinto, ¿no? Haberse subido al avión que haber estado 2 semanas en el ojo de los medios y de la comunicación a partir de esto. Entonces eso es bien interesante también. Bueno, y qué decir, yo inicié un curso, un seminario que se llama La Sociología del Cambio Ambiental Global, con un grupo de estudiantes que les dije que no vinieran porque si no se iba a repetir la historia, pero entre el inicio, fines de agosto y ahora fines de septiembre, además del viaje de Greta y todas las noticias que no quise poner porque están ocurriendo mientras hablamos, estaban también los incendios en distintas zonas del Amazonas, ¿no? La Amazonía boliviana, la Chiquitanía, la Amazonía brasileña, etcétera. Pero también, no sé si alguno de ustedes reconoce esta foto. Si es una imagen que les resulte familiar o la hayan visto en los medios. Bueno, este es el funeral
de un glaciar, ¿ya? Este es el funeral, me perdonarán por la pronunciación porque no soy islandés, pero algo así como Okiokul, ¿no? Y el nombre cariñoso es Oka, ok, ¿ya? Ahí hay una imagen del Okiokul en 1986, esa es la imagen de 2019, y en un acto que solamente podemos calificar de tremendamente político, porque aquí está el punto, es decir, el cambio climático es un fenómeno natural, pero que ha entrado en un lento y diverso y gradual proceso de politización. Una de las formas de politización es, por ejemplo, eso, ¿no? Expresar la muerte de un glaciar, ¿no? El funeral de un glaciar. Y hace apenas 3 días, los suizos hicieron una performance alrededor de la desaparición del glaciar Pisol, que indagando un poco me doy cuenta que de 1850 a la fecha hay 500 glaciares en Suiza que han desaparecido, ¿ya? 500. ¿Ya? Muchos de ellos no tenían nombre. Entonces, Pisol, en el caso de Suiza, no es la muerte del primer glaciar, como lo sigue en Islandia, ¿ya? Ahora quiero mostrarles, pasar en el funeral, lo que hicieron este grupo de activistas, académicos islandeses, pusieron una placa, ¿ya? Conmemorativa de la muerte de un glaciar. Que quiero leer para que nos demos cuenta un poco de cómo se va construyendo también un relato político que le da vida a ciertas entidades que probablemente vamos a empezar a extrañar de ahora en adelante en un escenario de cambio climático. Una carta hacia el futuro. Oka, el glaciar, es el primer glaciar islandico que pierde su estatus de glaciar. En los próximos 200 años, todos nuestros glaciares se espera que sigan el mismo camino. Este monumento es para recordar que nosotros sabíamos lo que estaba pasando y lo que se necesitaba hacer. Solo ustedes sabrán si lo hicimos. Está interpelando el futuro, ¿no? Y establece cuál era el nivel de partes por millón de CO2, que pasa a ser una nueva métrica también para expresar, ¿no? Es decir, no solamente estamos como contando año calendario, sino que empieza a establecerse una nueva métrica que es de las partes por millón de CO2 y CO2 equivalente a la atmósfera. Hace rato que pasamos la famosa barrera de los 400 partes por millón, que ya indicaban que había ciertos cambios que se entendían como irreversibles, por lo menos la ciencia del cambio climático así lo expresaba. Pero no, ¿para qué ir tan lejos, no? Esta es otra foto del colega René Garraud del Centro de Ciencias del Clima y de Resiliencia, que es el consorcio universitario en el que también participa la Universidad Austral, que ha trabajado el tema cambio climático desde ya varios años, financiado por el Estado. Esta es la laguna de Aculeo, con fotos de 2009, 2013, 2015, 2017, 2018, 2019. No sé, algunos de ustedes son de la zona central, es una laguna cuya la fuente del agua es principalmente de origen pluvial y de zonas nivosas y algunos acuíferos que la alimentaban. Pero aquí concurren varias cosas. Esto es para ejemplificar que el cambio climático es la expresión, se intensifica procesos que están ocurriendo que también tienen orígenes muy locales, ¿no? Muchos dicen que lo que ocurre realmente en Aculeo es una suma de cosas. Por ejemplo, la parcelación de agrado, que convirtió todo eso en una zona de veraneo en Santiago, y todas las casas tienen piscina, quieren regar sus prados, sus extensos prados, o sea, el uso del agua para usos recreacionales más allá de la laguna. El robo de agua, ¿no? Que también se ha denunciado por parte de agricultores de distinto tamaño que hacen robo de agua, entonces el agua no alcanza a llegar. Y sumado a que este mismo centro ha reportado que Chile está entrando al 9º año de una mega sequía, ¿no? Que es algo no reportado en los últimos 100 años, porque las sequías en Chile duraban 2 cuando más 3 años, y llevamos 9 años de una mega sequía donde la zona central, y esa es otra de las noticias que ustedes deben haber escuchado estos días, está declarada en zona de emergencia por efecto de la sequía desde la 4ª región hasta la 7ª, ¿no? Entonces, ¿a dónde nos lleva un poco la conversación, mostrándole algunos ejemplos de
cómo hay efectos que pueden estar en escalas locales o en escalas globales y que requieren formas de ser representadas como un problema, ¿no? Y las ciencias sociales, en particular, yo creo que aun cuando han entrado tarde al debate del cambio climático, quizás son particularmente aptas, las ciencias sociales en general, para entender cómo se va representando, cómo las ciencias sociales pueden contribuir también a expresarlo como un problema, a ver cómo los grupos sociales lo enfrentan, cómo se organizan, cómo responden, desde distintos niveles, desde los niveles multilaterales hasta los niveles locales, con organizaciones locales, etcétera. Ahora, para que esto ocurra, aquí sí, obviamente esto no tiene sentido de una clase, pero sí de una cátedra respecto que es necesario ver cuál ha sido como la trayectoria conceptual y por qué los conceptos que hay detrás de esto importan, ¿no? Lo primero, hay un autor, un historiador de las ideas, un politólogo chileno que se llama Fernando Estensoro, que escribió un artículo hace unos años bien interesante explicando. Ahí más entendí por qué la idea de crisis ambiental no es una idea dada, sino que es una idea que se ha socializado, que se ha construido a partir de ciertos eventos, particularmente situados en los años 60 y 70, ¿no? El surgimiento de un ambientalismo, textos que estaban entre la filosofía ambiental y la ciencia, como el Rachel Carson en La Primavera Silenciosa, los límites del crecimiento, del Club de Roma, también la validación de la ecología como una ciencia. Él identifica 5 o 6 fenómenos que, sumado a ciertos desastres ambientales que ocurrieron entre los años 60 y 70 y hasta los 80, empieza a ser viable la idea de una crisis ambiental y una crisis ambiental global. Entonces ese es como un primer concepto. Sobre ese concepto se empieza a desarrollar un ambientalismo, una preocupación por la relación sociedad-naturaleza, que podríamos decir en términos prácticos se expresa como en dos ámbitos: el estudio de la relación sociedad-naturaleza o del medio ambiente como algo todavía externo a los humanos, los problemas socioambientales que generan muchas de nuestras actividades. Y básicamente esta idea de los problemas socioambientales aquí es interesante porque uno dice, tiene una respuesta técnica o sociotécnica, es decir, yo tengo un problema de contaminación, pero que eventualmente la ingeniería ambiental o las ciencias ambientales son capaces de detectar y de proponer soluciones técnicas. A los problemas socioambientales las respuestas son técnicas y la institucionalidad que se crea en ese incipiente escenario de reconocimiento de una crisis ambiental es una institucionalidad técnica. Sí, por favor. Al final, el cambio climático es algo natural, entonces. No es algo natural. ¿Qué era lo que usted había dicho que era un fenómeno natural? Que sobre el fenómeno natural tenemos que entender también cómo se construye el cambio climático como un fenómeno social y político. Pero el cambio climático no es natural. Hoy día escuchaba en la mañana, le estaban haciendo preguntas al canciller de Chile y él dudó mucho porque en afirmar que el cambio climático tuviera un origen natural. Yo lo digo sin tapujos. Yo soy parte del Centro de Ciencia del Clima y Resiliencia, además de profesor de la facultad y el instituto. Yo he llegado a un convencimiento con la evidencia de otros colegas de la ciencia que el cambio climático solo lo podemos llamar cambio climático, con ese nombre, así lo dicen mis colegas muy taxativamente, cuando a la variabilidad natural del clima ya se le suma la variabilidad impuesta por la acción humana, ¿ya? Y eso ya está reconocido, está estudiado, y yo definitivamente no estoy entre los escépticos. Ahora, respeto que pueda haber opiniones en otro sentido, pero fundado en lo que yo conozco, en lo que he leído y en lo que he conversado con los colegas, yo no tengo duda de que enfrentamos un cambio climático que solamente se puede llamar como tal porque hay un efecto de la acción humana en ese incremento de la temperatura, ¿ya? Yo no traje gráficos respecto a eso, pero lo que sí quería decir, y tu pregunta es buena, es decir, a la explicación de esa variabilidad natural, sobre la que todavía están concentrados muchos los científicos, y de la variabilidad antrópica, en la que están concentrados otros científicos, es decir, tratar de entender el delta entre cómo cambia el clima por factores naturales, incluidas cosas como la radiación solar, etcétera, cómo ha cambiado por la acción humana, ¿ya? Y eso está estudiado. Yo digo que además de aquellos que están en la ciencia de la Tierra, las ciencias naturales, las ciencias sociales tendremos que entenderlo como un fenómeno sociopolítico, ¿ya? Es un fenómeno que necesita ser representado. En último término, aquí quizás hago la historia muy corta porque es un poco el mensaje final, pero en último término es verdad que no es un problema de la Tierra, sino es un problema de los humanos, ¿ya? Entonces,
Quizás tampoco significa la quinta extinción, la sexta extinción masiva, quizás pero sí cambian dramáticamente las condiciones de vida para los seres humanos. ¿Para siempre? No necesariamente, pero mira, yo he escuchado a Maísa Rojas, que no sé si ustedes han escuchado de Maísa Rojas, es una una climatóloga de la Universidad de Chile y que es la delegada presidencial para la COP, nombrada por el presidente Piñera, pero es una persona, una mujer brillante, joven, una científica que le invito a tratar de seguirla y leerla. Y Maísa Rojas nos explicó en alguna reunión interna del CR2 algo que yo no podría reproducir exactamente en términos científicos, pero la idea es la siguiente. Esto es como cuando tú calientas el motor de un auto, ¿no? Hay una cierta temperatura que ya se alcanzó, que aun cuando hoy se bajen las emisiones a cero, la inercia que lleva el sistema climático, ¿no?, hace que esto al menos va a durar entre 100 y 200 años, ¿no? Es decir, no quiero ser pesimista, pero como ella lo puso, y ella es la persona, una de las personas a las cuales yo reconozco su legitimidad para hablar de esto, dice que es difícil, por ejemplo, que en un escenario muy optimista, donde hoy los países decidieran volverse carbono neutral, o sea, de hoy estamos hablando hoy, eso ya significa que la temperatura entre 1,5 grados y 2 grados por sobre los niveles de temperatura media preindustrial, eso ya no se detiene. Es decir, hay que asumir que vamos a vivir al 2050, los que vamos a estar vivos, o nuestros hijos, o nuestros nietos, en el año 2050 vamos a vivir ya 2 grados Celsius en temperaturas promedio. Eso no significa que en todos los lugares el efecto sea de calentamiento, porque el sistema climático es una cosa bastante compleja. No sé si... ¿sí? Bueno, los problemas socioambientales entonces eran un problema más bien técnico. Se pueden resolver con ingeniería, con leyes, con institucionalidad que es capaz de dar cuenta de los efectos, de mitigar los efectos de contaminación. Se vuelve más complicado cuando la sociedad, la porfiada sociedad, empieza también a expresar de los años 90 en adelante, no solamente el activismo de los 60 que se vinculaba a los ambientalistas, sino que una sociedad civil que empieza a sentir los efectos de esos problemas ambientales en la vida cotidiana, contaminación de área, coexistir con botaderos de basura, de residuos de la minería, contaminación del aire, relleno y contaminación de humedales, etcétera. Y empieza a organizarse, y hay micromovimientos sociales, y los conflictos socioambientales son una expresión de eso. Digo micro, no por bajarles pero en realidad no son tan masivos como el movimiento social que vemos hoy día, por ejemplo, de los Viernes por el Futuro, o lo que estamos viendo en estos días. Son conflictos socioambientales, ¿no? Y se les trataba de decir, no es un problema técnico nomás, hay un problema social, ¿no? Hay un problema que los actores sociales reconocen que su ambiente contaminado y se organizan para responder. Ahora, por un tiempo importante, dentro del periodo que llamamos como de la crisis ambiental, los 60, los 70, reconocer que había una crisis ambiental, el ambientalismo hizo su tarea, se empieza recién a hablar de calentamiento global. Los meteorólogos empiezan a decir, mira, esto se viene estudiando hace tiempo, pero hay ciertos gases de efecto invernadero que provocan, un efecto invernadero, provocan que cierto tipo de emisiones generan que ciertas radiaciones, que son las radiaciones infrarrojas, no salgan de la atmósfera y va aumentando la temperatura. Y empiezan a hablar de calentamiento global, pero es un problema de climatólogos, ¿no? Y que se empiezan a organizar hasta que en algún minuto la noción de cambio climático aparece como una noción más técnica, muy asociada cuando se crea la institucionalidad que empieza a abordar esto, y eso ocurre alrededor de los años, a fines de los 80 y los 90. El cambio climático, como esta expresión, no es que antes no se hablara, pero ustedes si empiezan a leer un poco la literatura histórica de esa ciencia, hasta los años 90 se hablaba de calentamiento global, ¿ya? El cambio climático empieza a adquirir ese estatus, esa denominación, cuando se vuelve materia de estos paneles científicos internacionales nombrados por la ONU, cuando se crea una convención marco de Naciones Unidas del cambio climático y entra en el campo del multilateralismo y del multilateralismo científico y la colaboración científica. Y empieza a ser definido. Y desde el año 90, desde el año 80, en rigor desde el año 94, cuando se firma la convención marco,
Tuvieron que pasar 13 años, hasta el 2007, para que ese grupo de científicos y esa institucionalidad multilateral reconociera que el cambio climático tenía origen humano, origen antrópico. Porque solo el 2007, el cuarto informe del panel intergubernamental de cambio climático nombrado por la ONU, los científicos reconocen que la evidencia indica que el cambio climático, nombrarlo así, significa reconocer un aumento de las temperaturas por efectos de la acción humana. Luego surge este otro concepto. Esta es una especie de viaje conceptual para dar cuenta que los conceptos han significado distintos momentos de un fenómeno, ¿ya? Y que es bueno saber un poco qué significa cada uno, porque no significan lo mismo, aunque uno podría meterlos en una especie de saco general de los temas medioambientales, cambio climático. Hay una diferencia. Cambio ambiental global empieza a ser utilizado también. A mí me resulta interesante, quizás no para ustedes, pero es el Consejo Internacional de las Ciencias Sociales, que alrededor del año 2013 y desde mediados de los 90 en adelante empiezan a tratar de ocupar este término en vez de cambio climático. ¿Por qué? Porque el cambio climático pasaba a ser un campo de trabajo de los climatólogos y de la gente de las ciencias de la Tierra que quería tratar de entender cómo cambiaba el sistema climático por efectos naturales o humanos. El cambio ambiental global era hacer una vinculación con los fenómenos sociales, que subyacen a ese problema. No solo los efectos de esa transformación, sino que qué lo provoca. Significa decir cuáles son las transformaciones ambientales locales que inciden en ese cambio ambiental global. Deforestación, cambio de uso de suelo para la agricultura, para la ganadería, aumento de la contaminación industrial, de las emisiones por actividad industrial, acidificación de océanos por actividad también antrópica, etc. Ahora, esto también lo puse así en azul para recordarme que también, así como identificaba las razones, que eran efectivamente las transformaciones económicas, principalmente de actividad económica que contribuyen al cambio climático, también se vio como una especie de oportunidad de cambio, como una ventana de oportunidad. El cambio ambiental global también tenía una connotación positiva. Aquí hay una oportunidad de transformar las economías, los acuerdos sociales, la sociedad, en último término, para evitar un cambio climático. Entonces había como una especie de... Ahora, este es el concepto que va desplazando a los otros conceptos, ¿no? Y esto ocurre principalmente a partir de un geólogo, que por ahí tengo una cita que les quería mostrar para hacer un punto. El famoso concepto de antropoceno, muy debatido, pero que rápidamente se popularizó. Ahora tenemos poetas en el antropoceno, arte en el antropoceno. El antropoceno empieza a ser no solamente la propuesta de un periodo geológico. Voy a volver un paso atrás. El antropoceno básicamente ha sido discutido por los geólogos y la Asociación Internacional de Geólogos para tratar de definir un periodo geológico dentro del Holoceno, que es el periodo que nos ha permitido, que ha permitido el desarrollo de la agricultura, la sedentarización, un poco la historia de distintas formas de civilización, porque es un periodo de deglaciación, ¿ya? Y dentro del Holoceno, el Antropoceno sería un periodo donde los arqueólogos del futuro, como decía Congreso, ¿no?, van a encontrar la estratigrafía que indica aquí vivió gente que dejaron restos inorgánicos, ¿ya? Inorgánicos, no los orgánicos, eso se va rapidito. Y los restos inorgánicos significa que estos humanos, como ningún otro humano, tuvo capacidad geológica de dejar huellas en ese estrato a partir de su actividad. Obviamente es un debate, ¿no? Es un debate que los geólogos se terminaron recién de poner de acuerdo el año pasado, aceptando el antropoceno como una categoría. Aún así es una categoría resistida, son categorías disputadas, pero da lo mismo, porque el antropoceno ya se salió del ámbito de los geólogos para ser un concepto también cultural, ¿no? El antropoceno es reconocer que los humanos, el metabolismo de la economía, de las economías, de nuestra acción, tiene una capacidad de fuerza geológica que deja una huella en la naturaleza de largo plazo, de muy largo plazo, que es mayor a la que tenían la capacidad que tenían las generaciones anteriores respecto a eso. Entonces, el antropoceno sería un término que, de alguna manera, vinculado a esta denominación geológica,
empieza a convertirse en una era, ¿no? Ya voy a volver sobre el antropoceno. Bueno, y luego el motivo de la charla, digamos, es porque esto va cambiando rápidamente y desde 2016 en adelante, imagino que ustedes lo han escuchado, estas últimas 2 o 3 semanas lo han escuchado y están familiarizados. ¿Alguien sabe lo que es la emergencia climática o la crisis climática? ¿O alguna idea lo ha escuchado ahí? Pero lo han escuchado. ¿Quién lo ha escuchado? Porque levanten la mano el concepto emergencia climática o crisis climática. 1, 2, casi todos, ¿no? Piensen si ese mismo término lo habían escuchado hace 2 años. ¿Lo habían escuchado hace 2 años? No, es eso, porque es un cambio conceptual, es un cambio de denominación, ¿ya? Y ese cambio de denominación lo que expresa es otro nivel de la acción, de la coordinación y la acción política de actores que ya no son estatales, ¿ya? Y aquí una cosa interesante. El cambio climático es el cambio climático que los científicos nos permitieron evidenciar, pero también es el cambio climático de la ONU. El cambio climático es un acuerdo del multilateralismo político y científico. La emergencia climática, o la denominación de crisis climática, es cuando grupos de la sociedad civil empiezan a hartarse de la velocidad de ese multilateralismo y empiezan a proponer acción directa, ¿ya? Empiezan a demandar que no solamente se aceleren los acuerdos, sino también a ejercer acción directa. Y eso ocurre, aquí lo tengo escrito, hay una declaración del estado de emergencia climática que fue propuesto por un grupo de científicos en Australia en 2016, pero que tuvo tal prendimiento que distintos grupos de la sociedad civil lo empezaron a firmar, y más interesante que eso, porque empezaron a firmarlo unidades subnacionales. En este momento hay 19 países que lo han firmado la declaración del estado de emergencia climática, 19 países. Hay unos países que uno pensaría que no lo firmarían y lo han firmado, no sé, Irlanda, Francia, el Senado argentino. Ahí obviamente hay un problema que no es el Ejecutivo, pero el Senado argentino también aprobó declarar en estado de emergencia climática. ¿Qué significa eso? Significa que cuando pasan los estados o las jurisdicciones, por ejemplo, muchas municipalidades de California o Colorado en Estados Unidos, que son como más vanguardistas en los temas ambientales, lo han firmado. Se estima que alrededor de 1.900 unidades jurisdiccionales, que serían como equivalentes a municipalidades o en el mundo, lo han firmado, aproximadamente cubriendo alrededor de casi 300 millones de habitantes. A eso se suma que ya hay una red de casi 8.000 universidades, ¿ya? Que también han firmado el estado de declaración de emergencia climática. ¿Qué significa eso en la práctica? Obviamente ahí ya es una vinculación política entre organizaciones subnacionales, ¿no? De gobiernos locales, universitarias y de la sociedad civil, que demandan destinar recursos a la acción directa respecto al cambio climático, porque además sienten sus efectos de modo más directo. Se entiende que en los lugares donde esto ha ocurrido, eso probablemente el nivel de afectación de esa población es más evidente, es más directo, o el nivel de convencimiento. Yo a veces digo, claro, por ejemplo, de las universidades chilenas, hace poco lo firmó la Universidad de Chile. La Universidad de Chile, Enio Vivaldi, firmó el convenio de las universidades, el acuerdo de las universidades, de declarar a las universidades en estado de emergencia climática. ¿Y qué significa ese compromiso para las universidades en ese caso, ¿no? Significa que tienen que destinar recursos a 2 posibles momentos: o se vuelven carbono neutrales como institución al 2030 o al 2050, lo que significa acelerar la velocidad en que sus procesos institucionales se alinean con metas que también son globales, además de otras acciones que tienen que ver con el ámbito de la educación y la investigación, etcétera. Obviamente uno podrá decir que la firma de acuerdos puede ser una cuestión meramente indicativa o declarativa, pero cuando uno ve un poco en la velocidad en que ocurren, es como que la gente se da cuenta que no se quiere quedar abajo, ya sea por motivos institucionales u otros. Bueno, una reflexión antes de pasar a lo del antropoceno. Esta es la definición original de Paul Crutzen en 2002, un premio Nobel que en realidad es un químico, no es un geólogo.
pero que hace esta propuesta del antropoceno, ¿no? Como una denominación que él proponía por los efectos de la acumulación de emisiones de gases de efecto invernadero. Estaba dejando una huella de cambio que era destacable dentro de los últimos 10, 12 milenios, y aquí destaco dos cosas. Él ubica esto a la par de la invención de la máquina de vapor, ¿no? Lo que básicamente significa, no es arbitrario, porque en realidad los científicos han podido demostrar a través de los testigos de hielo, los sedimentos de lagos, son técnicas que más o menos ven qué nivel de carbono había en una determinada época, que efectivamente ahí empieza el incremento, el aumento de los gases de efecto invernadero, particularmente de dióxido de carbono en la atmósfera, y que tiene que ver con el inicio de una revolución industrial basada en el carbón y los combustibles fósiles, ¿no? Ahora, yo lo que quería decir aquí, obviamente como buen cientista social, uno tiene que dar la voz respecto a que el antropoceno como denominación es una denominación que, aun cuando hace esta distinción histórica general, al mismo tiempo es ahistórica, ¿ya? ¿Y qué es lo que proponen entonces algunos cientistas sociales para decir el antropoceno? No es suficiente, porque el antropoceno es una denominación que responsabiliza a un periodo de la humanidad y a toda la humanidad como si fuera un conjunto. Dice, no, el antropoceno no debería llamarse antropoceno, debería llamarse capitaloceno, ¿ya? Porque el problema no es la revolución industrial, sino un modo de producción. Un modo de producción donde la acumulación, las características que tiene que ver con la expansión del capitalismo, el capitalismo temprano asociado a la revolución industrial, obviamente no es el mismo capitalismo de hoy, pero las expresiones de ese capitalismo, desde el capitalismo financiero o el capitalismo extractivista, las expresiones de esos capitalismos están en la base de un modo de producción que es finalmente el problema, ¿ya? Entonces, el problema, y aquí esto también es una idea que anticipa un poco el tono de la conversación. El cambio climático no es un problema medioambiental, y yo llegué a ese convencimiento hace rato, ¿no? Es un problema de desarrollo, es un problema del modelo o de los modos de desarrollo. Entonces, hay que parar de considerar el cambio climático un problema ambiental. Hay que sacarlo de la idea de que es solamente un problema en la relación en relación del hombre con el medio ambiente, o los humanos con el medio ambiente, sino que es un problema del modo de desarrollo. Los niveles de emisiones que se vinculan al cambio climático a través del uso de combustibles fósiles y la acumulación en la atmósfera se asocia a un modo de producir basado en un sistema de producción bien identificable. La energía disponible y barata a partir de esos combustibles y ojo, porque también hay hay también un elemento respecto al extractivismo, porque, por ejemplo, el cambio de uso suelo, la transformación de bosques en zonas de pasturas para producir ganado, o para producir soya para alimentar animales que luego van a la producción, que son parte del circuito de producción animal, que son parte de nuestro consumo, es también un tipo de capitalismo que no siendo un capitalismo que se vincula directamente con los combustibles fósiles, es también parte de ese mismo sistema. Entonces, curiosamente, hace poco, no les terminé de contar una anécdota de la emergencia climática. El London College, que es una universidad bastante prestigiosa en Inglaterra, y Goldsmith, otra universidad también bien prestigiosa, a propósito de ese acuerdo de emergencia climática, decidieron que en sus casinos universitarios no se puede vender carne. No se pueden vender productos cárnicos, ¿ya? Entonces, la universidad hace una vinculación directa, a propósito de algunas columnas que han salido de colegas de nuestra propia universidad, también defendiendo los sistemas ganaderos, dando a entender que esto es bastante más complejo, pero hace una apuesta, por ejemplo, por reconocer que la forma de producción industrial de carne también es parte del problema, porque no es solamente el metano que producen las vacas, sino que la deforestación, como lo que ocurre en la Amazonía, para incorporar zonas de pastura, para producción animal intensiva, zonas dedicadas a la producción de soya en Argentina y una serie de otros circuitos y relaciones. Entonces, les quería poner esa anécdota. Entonces, autores como Jason Moore o Donna Haraway defienden la idea de que no debemos nombrar antropoceno al antropoceno, sino capitaloceno, para reconocer la particularidad histórica exacta, porque aquí
lo que tendríamos que decir es que lo que está en el centro de esto, ¿ya? De esto no es una relación en cómo la sociedad ha destruido la naturaleza, ¿no? Podríamos decir que lo que está al centro es que la concepción occidental dicotómica de sociedad-naturaleza ha permitido formas de apropiación, regímenes de apropiación de la una para la otra, ¿ya? Una de esas formas de apropiación, que empieza en el siglo XX, es el capitalismo, que además genera una doble apropiación, porque no digamos que es toda la sociedad la que se beneficia de esa apropiación, sino son grupos de la sociedad que explotan a otros grupos de la sociedad para apropiarse de ciertos elementos, factores o recursos de la naturaleza, ¿ya? Ahora, esto significa que tendríamos que pensar que el problema entonces está en esta relación, en pensar que por mucho tiempo esa relación ha estado marcado por formas de capitalismo que generan esta doble apropiación. La apropiación del trabajo, ¿no?, que no lo remunera adecuadamente o sus excedentes permiten parte de esa acumulación, y la apropiación de algunos de estos grupos de los beneficios de la naturaleza, la propiedad de la naturaleza o los recursos, ¿no? Y eso lo vemos nítidamente. Entonces, estas autoras, como decía Donna Haraway y Jason Moore, dicen, no podemos olvidar entonces que lo que está al centro es un modo de producción que desde una época colonial temprana se ha vuelto predominante y nos ha hecho dejar de ver otras formas de relación, no necesariamente dicotómica. Con esto no necesariamente hablo de armoniosa, pero no necesariamente dicotómica, y no necesariamente centradas en el capitalismo o el capitalismo destructivo, ¿no?, sino otras formas de actividad económica en las cuales los regímenes de apropiación o los regímenes de uso son variables, ¿no? Y se vuelve también un trabajo interesante para las ciencias sociales, para los antropólogos, los sociólogos, empezar a tratar de escrutinar esas formas hoy. Y aquí volviendo a la presentación de Carlos, curiosamente muchas de esas formas todavía subyacen en territorios rurales, ¿ya?, en economías campesinas, en territorios indígenas, ¿ya?, donde la relación sociedad-naturaleza no es esa relación instrumental regida exclusivamente por formas de apropiación, ¿ya?, no exclusivamente, ¿no? Y eso significa entonces volcarnos a ciertas prácticas, a ciertos saberes, a ciertos conocimientos que están en ese reservorio de la ruralidad, del mundo indígena, que son dignas de observar. Yo no quiero decir con esto que ciertas formas, por ejemplo, cosmovisiones o prácticas indígenas reemplacen completamente una especie de ontología occidental para empezar a producir de otra forma. Estoy diciendo que hay que prestar atención a la multiplicidad de formas de producir, a la multiplicidad de formas de relación social-naturaleza y cuestionar aquellas formas de esta relación que efectivamente son destructivas, ¿no?, y nos ponen en una encrucijada respecto a esa destrucción. Dos ideas para terminar, porque me dijeron 45 minutos, van 40, pero para dejar un espacio de conversación. Hay como tres ideas. La idea de que el cambio climático hoy tiene que avanzar hacia un proceso de democratización. Ha avanzado en realidad, no tiene que avanzar, no lo digo yo, ha avanzado. Afortunadamente, cuando digo democratización, significa que hay que reconocer el valor de la ciencia, de la ciencia que permitió representarlo como un problema global. Hay que reconocer ese valor. Creo que no tiene mucho sentido en este caso también culpar a la ciencia de alguno de estos problemas. La ciencia ya tiene suficiente fantasma, sino que la ciencia ha tenido un rol importante en esto. Pero aquí, esto no se mareen en verlo, pero estamos en una etapa donde el número de actores sociales, esto es un esquema que hice en alguna presentación, el número de actores sociales que participan de la problematización del cambio climático, de la definición del cambio climático y qué hacer, ha ido aumentando. De pasar de científicos del clima y ecologistas y de pasar después al mundo político, multilateral, de los medios de comunicación, ahora los grupos se han incrementado. Entonces, hoy, por ejemplo, muchos territorios indígenas y pueblos indígenas tienen una actitud activa y propositiva respecto a qué hacer con sus territorios en relación al cambio climático. El mundo rural también, organizadamente, la juventud, etcétera, se vuelve como un fenómeno que los actores están tratando, tienen algo que decir, ¿ya? A propósito de eso, por ejemplo, hay acuerdos que se toman en el multilateralismo como los proyectos de reforestación, el famoso REDD, que los grupos indígenas han decidido organizarlos paralelamente, no al alero del multilateralismo, porque finalmente encuentran que esos mecanismos lo que hacen son mecanismos como de cooptación, ¿no? Es como que le empiezan
a decir, ya empiezan a poner las condiciones sobre las cuales se empiezan a relacionar, por ejemplo, con el bosque, cuando uno de los informes más recientes del IPBES, que es el informe del Panel para la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos, que salió ahora en abril, dijo que los territorios mejor conservados en el mundo son territorios indígenas. Entonces el problema de conservación nunca ha sido en los territorios indígenas y rurales, ¿no? Y rurales, sino justamente, y la idea entonces de imponer ciertas normas, ciertos criterios, pago por servicios ecosistémicos en territorios indígenas, suena como una contradicción, porque esos son los territorios bien conservados, ¿no? Y justamente algunas de las lecciones son cómo estos grupos están haciendo planteamientos, ¿ya? No solamente autárquicos, sino también compartiéndolos con otros grupos de cómo mover esta discusión hacia adelante. Bueno, el otro concepto es el de transformación, ¿ya? Uno es el de democratización. Ocurre que hay más grupos y actores sociales que están implicados en esto. Y esto significa, este es un esquema, dos ideas. El cambio climático en un paradigma de esta sociedad basada en carbono, ¿no? Que así lo denomina John Urry, que es un sociólogo inglés conocido, tiene esta verticalidad bastante marcada, donde hay políticas de cambio climático en el nivel internacional y nacional, acuerdos internacionales, y por otra parte hay territorios con comunidades, organizaciones sociales y productivas, hogares, y uno esperaría o uno piensa que esto va a ocurrir en esta dirección, ¿no? Y ocurre a través de dos herramientas conceptuales fundamentales: mitigación y adaptación. Es decir, todo el problema de cambio climático, que les estoy diciendo que es un problema de desarrollo, pero que ha tenido como consecuencias ambientales, en este multilateralismo se traduce en acciones de mitigación y en acciones de adaptación. Esos son los dos únicos instrumentos. Mitigación es bajar el nivel de gases de efecto invernadero, es decir, abatir, mitigar, reducir, dejar de emitir gases de efecto invernadero. Adaptación es reconocer que el cambio climático no es algo que viene, sino algo que está acá, y las comunidades tienen que empezar a adaptarse frente a ese cambio climático. Ahora, en este esquema, básicamente lo que estamos haciendo es reproduciendo la idea de no salir de las actuales formas de producción, ¿no? Entonces, lo que ocurre un poco es esta idea del crecimiento verde, es decir, generamos medidas que son adaptativas, que disminuyen, cambiamos hacia la matriz energética. Efectivamente hay cambios que pueden ser significativos. Algunos de ellos también ocurren desde el nivel basal, desde los territorios, que le podríamos llamar trayectorias adaptativas de abajo hacia arriba, es decir, iniciativas que ocurren desde la sociedad civil. Algunas de ellas crecen. Yo, por ejemplo, pongo como ejemplo acá en Valdivia, perdón la redundancia, el sistema de certificación de leña. El sistema de certificación de leña es una iniciativa local que puede tener sus restricciones, pero parte con la idea de proteger el bosque o tratar de que la leña que proviene del bosque nativo estuviera asociada a planes de manejo, y que a partir de ese control se pudieran regular algunos aspectos como la humedad, saber de dónde viene y controlar un poco que el bosque nativo no fuera deforestado a la tasa de lo que estaba haciendo. Ese sistema, que partió en Valdivia de una ONG y con el apoyo del Obispado de Temuco y algún otro dinero, se convirtió en un sistema nacional. Es decir, pasó desde el nivel local al nivel nacional, y hay las ciudades del Maule hasta Coyhaique tienen consejos locales respecto a la leña certificada, y ha avanzado como en una norma que trata de hacer esta vinculación. Y además ahora se vincula también al problema de la contaminación del aire. Pero ¿qué les quiero decir acá? El concepto que empieza a utilizarse ahora por distintos autores, grupos, hay una conferencia en 2 semanas más en Santiago que se llama Transformaciones, o Transformations, ustedes pueden buscarla ahí en internet, es justamente eso, transformación, ¿ya? No mitigación y adaptación. La gente que está hablando de transformación está saliéndose de esta cajita, ¿ya? Y lo que está haciendo, está pensando acciones que son desde los espacios locales, o a veces, por ejemplo, las ciudades en transición. Esos son un ejemplo, ¿no? Pueblos y ciudades que toman acuerdos entre la sociedad civil y sus autoridades para avanzar rápidamente hacia una transición en sus prácticas de reciclaje, de uso energético, etc. El concepto de transformación está fuera del multilateralismo, ¿ya?
Porque transformación significa cómo distintos grupos ven las posibilidades de una transformación de la sociedad desde la base. No necesariamente una transformación social completa, no es necesariamente la utopía de la transformación social completa, ¿ya? De otros periodos, sino de las microtransformaciones que eventualmente, sobre las cuales no necesariamente hay que pedir permiso, sino tomar acuerdos y generar acción, ¿ya? Que obviamente incluyen algunas cosas que podríamos vincular a la mitigación y la adaptación, pero no se centran en eso, ¿no? Es transformar la forma, los modos de producir, transformar los modos de consumir, transformar los modos de conocer, ¿ya? Implica las transformaciones en las que la sociedad está pensando, no solamente para adaptarnos y mitigar y estar dentro de este régimen de carbono. Y obviamente, desde un punto de vista conceptual, pero lo interesante es que esto que yo señalo se está discutiendo, por ejemplo, hace 4 o 5 años, pero se discute en conjunto con grupos de la sociedad civil, ¿ya? Que ven en el concepto de transformación formas de acción directa, y hay que reconocer entonces ese fenómeno respecto, no centrarnos tanto cómo mitigamos o cómo adaptamos, sino cómo transformamos. Y eso va desde las prácticas cotidianas, que se relacionan con la energía, con consumo, y uno ve una serie de ejemplos cuando empieza a prestarle atención a eso. Ejemplos que ocurren acá en Valdivia, ejemplos que ocurren en otros lugares. Por ejemplo, ayer leía, en una ciudad de Noruega está el primer mall de los oficios y la reparación. Se vuelve, por ejemplo, la práctica de los oficios de reparación de cosas como los zapatos, las bicicletas, cosas que implicaban desechar el consumo, y empiezan a haber iniciativas de transformación que son muy locales, pero que empiezan a adquirir cierta atracción en esos espacios, porque es reconocer que algunas cosas que hacíamos hace 30 o 40 años, probablemente, en las palabras de hoy, siempre fueron más sustentables y tenían una lógica de lo que hoy día hablamos como técnicamente, como reutilizar, reducir y todo eso. Eran prácticas porque eran otras formas de consumir, o sea, asociadas a otros modos de vida, y se empiezan a recuperar prácticas como eso, ¿no? Y eso uno lo ve no solo en Noruega, puse este ejemplo porque era reciente, pero lo ve también, no sé, en Chile, con la gente que en esta ciudad, promoviendo formas de movilización y desplazamiento saludable, el uso de las bicicletas y otras muchas cosas, la protección de los humedales, que son objetos de conservación y objetos de protección que son nuestros, ¿no? No solamente hay que pensar en la Amazonía, tenemos que pensar en los humedales, en el bosque nativo, en el agua, en el problema del agua acá. Entonces, ver cómo vinculamos esto que llamamos transformación a objetos de nuestro interés, del interés local. Insisto, humedales, bosque nativo, agua, entre las cosas que mejor se me ocurren. Una agricultura que se vincula también a estos procesos. A mí me parece fascinante, por ejemplo, que hay iniciativas que son entre público-privadas, pero particularmente impulsadas por los mismos agricultores pequeños que están impulsando el uso del biogás. Entonces, son lecherías que aún a un costo que todavía no es rentable, pero lo asumen como compromiso en relación a una transformación, justamente, ¿no? Es decir, no es rentable hoy para agricultores lecheros pequeños generar que los residuos de las vacas se conviertan en el biogás con el que calientan el mismo sistema lechero. No es rentable, pero hay muchos de ellos que lo están haciendo. Y consultados sobre eso, claro, hay cosas que, claro, aprovechar este subsidio aquí, o sea, hay también algunos elementos que son importantes como estímulo, pero sostener eso significa también ciertos compromisos de transformación. Entonces, yo quería un poco dejar ese mensaje. Había un tercer objetivo, pero para abrirlo a la conversación, que el concepto de transformación empieza a ganar tracción, no necesariamente en oposición a mitigación y adaptación, pero diciendo claramente que no es lo mismo que mitigar y adaptar, es pensar fuera de la caja, ¿ya? Y cuando digo, ¿por qué esta caja? Porque esta caja no cambia los modos, no está apuntando a los modos de consumir, producir, que son la causa del problema, ¿no? Y como no tenemos la expectativa de que haya una vara mágica respecto al cambio en el modelo de desarrollo, aquí voy a decir una palabra que a esta altura yo creo que no escandaliza a nadie, pero hace 3, 4, 5 había que decirla con cuidado. Hay que empezar a hablar de decrecimiento. ¿Ya? Los que están trabajando en el concepto de transformación hablan de crecimiento. Ustedes se darán cuenta que yo no voy a ser candidato ni a alcalde, ni a presidente, ni a parlamentario, porque el momento en que yo digo de crecimiento, en el actual escenario se acaba la carrera política, o sea, nuestros líderes siguen hablando de crecimiento, ¿no? No hay un presidente que diga, compañero, voten por mí, mañana vamos a decrecer, ¿no? No ocurre.
Pero realmente, parte de estos procesos transformativos significa cómo uno hace una transición hacia un decrecimiento, como decía Sergei Latouche, un decrecimiento sereno, un decrecimiento inteligente, un decrecimiento pensado, que significa desacelerar aquellos procesos que justamente son destructivos, ¿no? Y retomar ciertas prácticas en que esos procesos probablemente iban más a la par de la regeneración y recuperación del medio ambiente y de los ecosistemas. Lo dejo hasta aquí porque tenía un par de ideas, pero mejor que escuchar sus reacciones, sus comentarios y conversar un poco. Gracias. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Bienvenido. Sí, por favor. Hola. Sí, estuvimos ahí, sí. Algo que dijiste al final, yo justamente sentado allá, y escuché un curso, se habla de la contabilidad verde. Más o menos eso es lo que me recordó lo que dijiste en los biodigestores. En cuanto al decrecimiento que tú hablas, sumando lo que tú dijiste, lo que está pasando en nuestros países, el maestro que existía antes, el tapillero, o sea, el zapatero, la modista, que eran oficios que se han perdido porque es más rápido ir a buscar ropa al mall. En Estados Unidos, o sea, en Europa, y esto lo hicimos a través de un grupo que se formó con Green Up y Chris Bannister, Sí. que ahora se tiró de Tanica, no sé si todavía, hasta Punta Arenas en bicicleta, nos han llamado la atención por el tema del cambio climático. Yo soy el embajador de esa sección. Se habla mucho de que el consumismo, especialmente de ropa, es uno de los actores fundamentales del tema, digamos, del cambio climático, el mal uso del agua, los recursos. Entonces también yo creo que lo que está ocurriendo en Europa es que está de moda usar ropa reciclada, es algo que no se ha hablado mucho acá en Chile. El reparar la ropa, ocupar el sistema del hermano mayor. Cuando uno era chico, cuando yo era mayor, le dejaba la ropa a mi hermano chico. Sí. Y eso es algo que se ha perdido. Y en ese Sí. sentido estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices de poder volver a eso. Y ahí hay un tema de un fuerte consumismo. Y eso hace que el microondas que se te echó a perder es más fácil botarlo y comprar otro en vez de ir a reparar. Y creo que eso también las universidades, en las carreras de formación más técnica, deberían de conversarlo. Y aprovechando que hay profesores acá, colocar eso en la cátedra. Decirle, muchachos, por ejemplo, los que estudiamos electrónica, veamos cómo reparar un microondas, una lavadora, Sí. una secadora. Nadie nos enseña eso. Sí. Después los que estamos un poquito más interesados nos metemos. Sí. En YouTube. Entonces sería bueno sembrar ese bichito de parte de la cátedra. Sí. Se va a ver en 10 años más, pero... Sí, buena. O sea, sigo tu comentario, digamos, más que una respuesta. Yo creo que lo interesante, por ejemplo, es cómo algunos de estos fenómenos que parecen como puntuales, que parecen que vuelven a algunas prácticas anteriores, empiezan también a tener una consonancia conceptual. Entonces, lo que tú dices es parte, por ejemplo, de las propuestas de la economía circular, ¿no? Y la economía circular empieza, que es algo que igual se estaba hablando desde los años 60, pero en el contexto de cambio climático, por eso el cambio climático pasa a ser una ventana de oportunidad política para ciertas transformaciones que cuestionan ciertos modos de producción, ¿no? Yo me acuerdo, o sea, toda mi vida, desde mi padre yendo a reparar todas las cosas, había alguien para reparar de todo. Entonces era muy raro que hubiera que cambiar un electrodoméstico, era cuando ya la vida útil era una vida útil larga, ¿no? De cosas heredadas. ¿Qué es lo que cambió ahí? Uno dirá, es que se empieza una aceleración, un aceleramiento industrial, donde la noción de obsolescencia programada fue fundamental en ese aceleramiento, ¿no?
Y eso en el fondo es un concepto de negocio del mundo del business que dice que en el fondo para aumentar las tasas en un momento donde los bienes durables tenía poco sentido si tú lo que necesitabas era expandir la producción, y instalan la obsolescencia programada como parte del modelo de negocio. Y cosas que puedes hacer para que duren 10 o 20 años las haces para que duren 3, ¿no? Y las haces de modo que efectivamente sean inconvenientes repararlas, ¿no? Y con sistemas de dependencia tecnológica, es decir, sí, el chip vale más caro que la lavadora, ¿no? O no existe el repuesto. O las personas ya no se especializan en hacer el cambio, en ese cambio tecnológico porque por distintos motivos. Entonces, me hace todo sentido, pero por ejemplo, esto yo veo que como que todos asienten, no solamente los más jóvenes por el futuro, sino los que se acuerdan hacia atrás de un poco cómo era la cosa, porque esto no significa necesariamente romantizar a veces un mundo que también era de carencias, ¿no? Pero ver cómo uno podría lograr niveles de confort en una forma de consumo mucho más austera, donde los bienes y las formas de relacionarnos con el consumismo eran otras, ¿no? No era, yo me he dado cuenta, no a partir de esto cambio climático, no quiero, pero yo mismo me he dado cuenta cómo en algún tiempo la posibilidad de la tarjeta, de los malls y todo eso facilita el consumo, ¿no? Y cómo ahora, cómo en realidad me hastía, ¿no? Estoy en una sensación de hastío respecto, porque me doy cuenta, no por una cuestión de conciencia elevada, sino porque entrar justamente en una dinámica donde uno está comprando cosas que no duran nada, que entonces es también, y yo creo que esa sensación, que puede ser muy, muy personal, es compartida por algunos grupos, no podría decir por toda la sociedad, ¿no? Todavía tenemos la idea de que el consumo, particularmente en una sociedad como la chilena, que había un tiempo de liberalización económica, la tarjeta de crédito y la posibilidad de consumir es parte de la identidad de una parte importante de la población. Pero hay un tema, lo estábamos hablando en otro ambiente, es cuán dispuesto está cada persona a sacrificar un poco por el bien colectivo. Yo lo veo en el tema de los humedales y en otras cosas, la gente dice, no, que la autoridad, que la autoridad, la autoridad, la autoridad. Y ahí yo les digo, bueno, ¿tú cuán dispuesto estás a dejar de generar basura? ¿Cuántos de los alumnos de la universidad que van a marcha y que fuman están dispuestos a agarrar el cuchillo que tiraron al piso, recogerlo y llevarlo a la basura? Sí. Separar los filtros o el yogur, sacarle el envoltorio para poder reciclar. Y ahí es donde yo tengo una crítica y una autocrítica de que en vez de decir soy ambientalista, mejor decir soy un ambientalista imperfecto, reconocer también la culpa personal y no quedarse solamente en las palabras, sino que actuar un poquitito más. Sí, sí, bueno, lo comparto. Ahora, quizás el sociólogo que ahora habita en mí dice que en realidad el nivel de respuesta individual a esto es importante cuando uno lo ve desde el punto de vista personal, pero desde un punto de vista social, y entendido lo social como formas asociativas de dar respuesta, el nivel individual es insuficiente porque radicarían nomás en el comportamiento de los individuos la posibilidad del cambio, que no la niego, ¿no? O sea, pero digo, en realidad el nivel de respuesta requiere formas de asociación y acuerdo. Pensemos algo, pensemos que digamos, la gran transformación, que no es la gran transformación, vino justamente con políticas públicas que identificaron en procesos de industrialización la fuente del bienestar y el desarrollo. Y eso está operacionalizado básicamente con la idea del crecimiento económico, pero un crecimiento económico que se vincula a la posibilidad de la agregación de valor vía industrialización. Eso entre los años 40 y los años 80, 70 era un mantra de la academia, de los economistas, de los planificadores, de las élites también que toman decisiones, los políticos. Y resulta que ahora lo que estamos diciendo, oye, parte del problema fue la forma de esa industrialización, no necesariamente la industria, ¿no? No necesariamente la industria o todas las formas de industria. ¿Qué ocurre? Que en esa ¿qué se necesitó para esa industrialización? Y aquí es bueno tener a Carlos de contraparte o estamos en la misma parte, no de contraparte, sino de el mundo rural se vio forzado o compelido a pasar a trabajar en conglomerados urbanos industriales
Porque para construir una sociedad de consumo tú necesitas una economía monetaria, donde la ruralidad, particularmente una ruralidad que estamos hablando de los 40-50, era escasamente monetarizada. Hay distintas formas de intercambio, ¿cierto?, que sustituyen la necesidad de tener cuyín, ¿no?, dinero. Y eso le llamábamos economía de subsistencia como si fuera algo negativo que había que erradicar. Hoy día, los mismos teóricos, o los mismos, pero repensando esto, le llamamos economía de autodependencia. Y lo consideramos un valor. Y pensamos cómo es que en realidad movimos a tanta gente de esa autodependencia para volver en realidad economías de subsistencia que dependen de un salario en ciudades segregadas, donde en realidad tienen que emplearse para cubrir todas sus necesidades. Ahora, ¿cuál es el punto de esto? Porque dice, claro, hubo una transformación que movió a la gente para crear esa sociedad de consumo. Sin un salario, tú no puedes comprar esos mismos bienes industriales para para los que trabajas en su sistema de producción, entendido esto como una especie de sistema. Lo que estamos, yo creo que viendo hoy un poco, es... no es que estamos viendo esto como un nivel generalizado. Estamos observando iniciativas donde esas cadenas largas que implicaba la industrialización se vuelven a cortar, ¿ya? Por ejemplo, este es un ejemplo, de nuevo, ejemplos puntuales, pero en realidad creo que hay que nutrirse de esos ejemplos. La Cooperativa de Consumo Responsable de La Manzana, de acá de Valdivia. Un caso valdiviano, ¿cierto? No es una cosa que va a cambiar la forma en que los valdivianos consumen, no cambia la forma en que los mismos cooperados, la gente los sigue yendo al supermercado, pero una parte importante de su consumo se han asociado y lo han organizado para cortar las cadenas. ¿Y de cortar las cadenas en qué sentido? Yo quiero saber qué como y a quién le compro, ¿no? Y en ese cambio, podría decir virtuoso, se establece una forma económica diferente, ¿no? Y no se destruye la economía, pero se crea otra economía y otra forma de relación en ese espacio. ¿A qué voy con esto? Que tenemos que pensar formas, es difícil cuando uno está dependiente, por ejemplo, vive de un salario y trabaja 9 horas, pero formas en que las cadenas de producción y consumo en todos los niveles se acortan. Si tú tienes una casa que tiene un techo, puedes ser productor de energía. Si tú tienes una casa que tiene un jardín, puedes producir parte de tus alimentos. Si tú tienes una bicicleta, te puedes desplazar, ¿ya? Yo no digo que esto sea una receta para todos, lo que hay que pensar es cómo cada uno de nosotros, ¿ya?, empieza a integrar circuitos también donde no solamente es un consumidor, ¿ya?, sino también puede, en la medida de lo que es posible, también ser un productor, ¿ya?, al tiro. Y pensar que parte del mundo rural, por ejemplo, cuando hablamos hoy día recuperando el patrimonio rural, volviendo a la identidad territorial rural, ¿qué estamos haciendo? Estamos diciendo, mira, qué lindo era esto antes de que lo transformáramos en esa otra dirección, ¿no? Estamos recuperando valores, formas de producir productos que se habían perdido justamente por esa acelerada modernización y transformación de la vida que empujó justamente al campesinado y a la gente del mundo rural afuera. Y cuando encontramos valor hoy en eso, encontramos cierta sintonía que no solamente lo pueden hacer los campesinos, sino lo pueden hacer también gente que vive en la ciudad en la medida de lo posible, ¿no? Esto es cuando aquí ya me vuelvo activista también. Entonces claro, si uno tiene un techo puede producir energía, si uno tiene un huerto puede producir su alimento, y si uno puede andar en bicicleta puede andar en bicicleta. Perdón. Con respecto a eso mismo, o sea, cómo el Estado de Chile le garantiza a las personas de que va a poder usar ese techo para producir energía, cómo el Estado de Chile le garantiza a esas personas que va a poder usar su jardín para producir su comida. Sí. Tiene que haber una última flechita desde la parte de transformación hacia políticas también, o sea, tiene que haber una transformación hacia lo político, sí, donde el Estado de Chile se vuelva como un agente para que las personas puedan acceder a su autonomía. Pero ahí yo tengo una crítica, yo he estado desde la ley SPAP, la de cambio climático, la de ríos, entre comillas, no me considero activista, pero siempre se le dice el Estado, pero vuelvo a decir, ¿cuándo estás tú a pegarte horas y horas de lectura de una ley y de otras leyes para modificar otras leyes, por ejemplo, para el sistema de servicio de diversidad y áreas protegidas privadas, que protegerían este mundo rural?
tema de cambio climático. ¿Hay escuchado? Pero se han metido, entonces ahí yo tengo una crítica, no es que no vaya en contra. Pero por eso, ¿cuánto estoy yo dispuesto para poder generar eso y poder después ir sentado y con propiedad a decirle al Estado, mire señor, yo estudié esto? Porque es fácil pedirle, yo te puedo pedir, anda a dejarme a mi casa en tu bicicleta, pero ese costo lo estás asumiendo tú y yo me voy sentado en tu bicicleta, lo más cómodo. Entonces ahí, ahora que he estado por lo menos 4 años metido leyendo y estudiando y preguntando, asistiendo, haciendo preguntas o diciendo cosas que pueden molestar, participando en el centro Male, haciéndole propaganda al centro Male, a Parque Urbano y todo. ¿Cuánto es lo que nosotros hacemos para poder ser un buen ejemplo para el Estado? ¿Cachai? No es que esté criticando lo tuyo y lo que tú estás diciendo. El Estado tiene que organizarse, pero también el Estado es el representante es el que representa y ordena este gran gallinero donde nosotros somos los ponedores de huevos. No sé si me voy a entender Hay dos palabras más pedidas y quizás no te preocupes, atrás y aquí, y quizás ahí después cerramos ahí con estamos en la hora de cierre, aquí los anfitriones me dicen. Pero voy a retomar algunas de las ideas que... Bueno, yo en todo caso quiero decir algo muy relacionado con lo que decía aquí el señor, con quien en verdad no estoy en desacuerdo, pero me hace algo de ruido esta idea como, no sé si catalogarla como moral, de que todos tenemos el deber de consumir menos o consumir de una forma más amigable, o vivir en términos amplios de una forma más amigable con nuestro entorno. Pero, bueno, personalmente yo no soy alguien conocedor de este tema, de hecho esta es una de las primeras veces que me acerco. Pero en general cuando veo como el tema de la emergencia climática, o como queramos llamar, hay ciertos datos que se repiten como clichés. Y hay uno de ellos que dice que, no recuerdo bien la estadística, pero que pongamos alrededor del 70% de las emisiones de carbono o de CO2 son emitidas por, pongamos, 100 transnacionales en el mundo. Dicho eso, ¿qué implicancia puede entonces tener realmente como estas formas de vida, de consumo, de relacionarnos que nosotros podamos tener en tanto que implicancias morales, en contraste con las implicancias realmente políticas del capitalismo global? No sé si me explico. Sí, te explicas. Buena pregunta. No sé, quizás pueda recoger para ver si puedo tratar de hilar alguna forma de cierre junto con sus comentarios o preguntas. Por favor. Bueno, neófito total del tema, pero a ver, ¿por qué dos cosas? El por qué Trump está diciendo lo que está diciendo, se está negando a esto, esa es una cosa así como para tener una opinión suya que conoce el tema, pero y lo otro es que lo que usted dice transformación tiene un costo. Yo pediría, ¿quién sabe el costo-beneficio, la relación costo-beneficio de transformar versus el costo-beneficio de seguir haciendo lo mismo de hoy? Porque una vez que convenzamos a los políticos de crecer, el costo-beneficio es mayor que el seguir, probablemente ahí está, podría ser de ayuda. Sí, muy bien, sí. Bueno, sí, aprovechamos entonces una cuarta y... Sí. Aludiendo un poco a lo que dijo el joven, porque Chile es un caso bien particular, y en ese sentido, digamos, ¿cómo se podría, o cuál sería como el lineamiento, en el caso particular de Chile, a mitigar o estar dentro o fuera, dentro de lo que es mitigación, adaptación o transformación, cuando de partida las aguas están dentro de la lógica del libre mercado? Y aparte de eso, el uso intensivo de agroquímicos en la agricultura y las consecuencias de los monocultivos, todo esto relacionado a los servicios ecosistémicos. Gracias. Son varios temas, voy a tratar de ver cómo hacer abordarlos y cerrar. De todas maneras es interesante porque se empieza a abrir una discusión que va desde, como decíamos, la discusión de lo moral o incluso que de la cierta obligación moral que implicaría también estos discursos, estos procesos, cuál es el rol de la responsabilidad individual versus la responsabilidad colectiva expresada. La máxima responsabilidad colectiva podría ser la concepción del Estado frente a esto, ¿no? Yo creo que
lo importante, por lo menos en relación a la discusión entre el Estado, el individuo, la contribución quizás de países como Chile o comunidades rurales cuya transformación podrían ser tan mínimas que no contribuyen realmente al abatimiento de emisiones respecto a grandes emisores, etc. Lo primero que yo querría decir es que sí tener conciencia bien que cada uno de estos conceptos, ¿ya?, principalmente estos dos que están dentro de las propuestas del multilateralismo y los compromisos de los Estados nacionales, y que ha sido asumido además por distintos actores, las universidades, las ONG. ¿Por qué? También porque se alinean donde están los recursos. O sea, hoy día hay proyectos para hacer programas de adaptación. Entonces las ONG responden y hacen propuestas de adaptación, ¿no? Los incentivos hacia las empresas es a ver cómo mitigan. Entonces, frente a esos incentivos, las respuestas mitigan. La transformación es definitivamente un concepto que no está en el ámbito de este multilateralismo y podría ser una forma de observar procesos que están en esos campos de transformación que no necesariamente aspiran a una transformación global, sino que es una vinculación entre lo individual y lo grupal de transformación de sistemas locales, ¿ya? Relocalización de procesos, ¿ya?, revalorización de procesos, adquirir valor en otras cosas que no necesariamente se expresan en lo económico, además de las otras R's que ustedes conocen, reutilizar, reducir, reciclar, que son cosas que se pueden vincular más a lo individual, pero que requieren de ciertas formas de asociación. La mitigación es responsabilidad de las corporaciones, realmente. Todos podemos contribuir a mitigar, pero las grandes emisiones, los grandes emisores, son las industrias, ¿no?, y otras actividades de tipo industrial. Entonces, los responsables de la mitigación son los estados y las corporaciones. Cómo los estados le ponen el cascabel, el gato, al nivel de emisiones. Ahí hay un rol del Estado, súper marcado. ¿Qué ocurrió? Que en el año 97, a propósito de lo que decía usted de Trump, ahí era con Bush, en el año, 2001, en la conferencia de las partes de Marrakech, lo que se va a hacer, Estados Unidos dijo que nunca iba a firmar el protocolo de Kioto, que era un protocolo de reducción de emisiones, de compromisos de emisión de estos países. Frente a eso dijo, lo que hay que hacer, hay que adaptarse. La adaptación surge inmediatamente después, como propuesta política, cuando Estados Unidos dice que él no va a mitigar, ¿ya? ¿Y la adaptación qué hace? ¿Desplaza la responsabilidad política a quién? ¿Quién se adapta? ¿Se adaptan los estados? ¿Se adaptan las corporaciones? Se adaptan las personas, las comunidades, los gobiernos locales a veces sufren los procesos de apoyar esos procesos de adaptación. Hay un desplazamiento del sujeto de la transformación, ¿no? Entonces, obviamente esto tiene un contenido político, lo que llamaba democratización, pero que significa una desresponsabilización o un desvío de responsabilidad también respecto a los actores que tienen efecto. Transformación, aquí que esto sea verde, no quiero decir que aquí caen todo el activismo hippie, ¿no? No lo malinterpreten, porque también podría pensar que la transformación es algo para los hippies. No es así, estoy hablando de cuestiones que pueden ir, no sé, incluso el mundo empresarial, no quise poner eso para no ofender a nadie, pero Financial Times, que es un periódico dedicado al mundo financiero, hace una semana, Capitalism has to change, ¿ya? Y es decir, cómo el capitalismo se ve enfrentado a una transformación radical. Que el principal diario de la economía financiera norteamericana está dando un mensaje. Claro, eso no significa que los capitalistas nos van a salvar, pero significa que el mismo capitalismo o los actores que participan del capitalismo empiezan a examinar algunas de sus prácticas. No es que yo tenga fe, pero eso no es transformación necesariamente. Ahora, yo creo que en el tema mitigación, adaptación, el Estado definitivamente tiene un rol. El Estado definitivamente ha hecho algunas apuestas por transformaciones, por ejemplo, en términos de subsidios, sobre todo en transformación de la matriz energética. Hay apuestas que son interesantes. El problema son los modos en que se hace. Por ejemplo, en el caso de la matriz energética, en que Chile es considerado parte como una especie de milagro, revolución, a partir de cambios en las políticas públicas, que básicamente obligaban a las empresas generadoras privadas a ir incorporando en su matriz un porcentaje de energías renovables no convencionales. Y Chile en eso se ha transformado. Pero luego, cuando tenemos esos enormes parques solares o enormes parques eólicos, tenemos otro tipo de problemas ambientales también. Entonces, definitivamente, por ejemplo, ese modelo de transición energética no es el modelo de Alemania, ¿ya?
donde en realidad el net billing realmente opera y tú puedes ser un generador que también le vendes al sistema desde tu hogar. Y eso es un cambio, ojo, porque una cosa que es un autogol que nos, es un gol que nos pasaron, un autogol que nos pasamos con los medidores inteligentes. Los medidores inteligentes, obviamente era un gol el hecho de que querían cargarnos el costo de esos medidores cuando además ya habíamos pagado el otro medidor, ¿cierto? Ese era el problema. Pero los medidores inteligentes podían hacer efectivo el net billing. O sea, era bueno, habían cambios regulatorios, pero es el instrumento que lo permite, ¿no? El instrumento técnico. Regulatorio está, obviamente con diferencias tarifarias que eran bastante injustas, que lo dificultan, ¿no? Y aspectos regulatorios, pero hay cosas, por ejemplo, cambios que ocurren y que a veces hay reversas también por no comprender plenamente las implicancias de eso. Respecto a Trump, bueno, quién sabe qué es lo que piensa Trump, pero o sea, Trump en realidad es la sí, es que imagínense si estaba pensando en comprar Islandia y declararlo, porque en realidad Groenlandia, se está descongelando, y al descongelar se sabe, digamos, que hay una base de recursos, principalmente de minerales, bajo el suelo groenlandés, y como ya lo hicieron con Alaska antes, ¿por qué no intentarlo, no? Entonces, en realidad, con Trump estamos pensando que ahí nos damos cuenta que hay todo un mundo, ¿ya? que en realidad está pensando completamente distinto a esto. Yo tuve la oportunidad, desafortunadamente para mi vergüenza climática, estuve en una conferencia en Estados Unidos hace 2 semanas y media, 3, y estuve en Nueva Orleans, que en realidad es una realidad distinta de Estados Unidos, ¿no? El sur de Estados Unidos, población afroamericana, niveles también de pobreza, ¿no? O sea, no es el Estados Unidos, pero aún así el estándar de vida y el nivel de vida hace pensar que en realidad tienen que pasar muchos cambios para que la sociedad norteamericana, ¿ya? Uno de los principales emisores y que participan de una sociedad de consumo, ¿ya? Se transforme. Y si ellos son los principales emisores y es una sociedad que está completamente afinada con ese modelo, claro, una opción es estar completamente negativo y decir hasta aquí no más llego, y lo otro es ver cómo nuestros propios espacios de vida y de acuerdo a cada uno a sus creencias y criterios y a las obligaciones morales que considere o no, contribuye a ciertas transformaciones, porque finalmente, y aquí sí, con esto cierro, el mensaje de Maísa Roja para mí fue súper claro, digamos, y ahí no me pierdo. Y yo no es que le tenga fe a Maísa Roja, sino a partir de la evidencia que ella demuestra. Esto llegó para quedarse y no es algo que va a pasar, sino que está, ¿no? Es algo que está. Entonces tenemos que aprender, vamos a tener que empezar a conocer los cambios que producen 2 grados más de temperatura, o vamos en 1,2, 1,3, ¿cuánto vamos a llegar a 2 grados más de temperatura media? ¿Qué significa eso para los regímenes hídricos? ¿Qué significa eso para la agricultura? ¿Qué significa eso para las ciudades costeras? ¿Qué significa eso para la salud? Piensen que una cosa asombrosa, el dengue se está esparciendo en ciudades y lugares que nunca ha estado, porque está expandiendo su área territorial, entonces se convierte en un problema de salud pública a partir del cambio climático. Es decir, las interdependencias que existen entre el cambio en las condiciones climáticas en un lugar y las actividades productivas, de salud, etcétera, son tal que lo que hay que hacer ahora en realidad es preocuparnos de cómo empezar a entender eso y actuar en consecuencia respecto a los cambios que son necesarios para eso, no necesariamente para detener el cambio climático, que esa es una responsabilidad. La otra es ver cómo empezamos a adoptar formas de vida que se vayan ajustando a eso. Por ejemplo, una cosa evidente, en Santiago tienen que dejar de tener pasto en las casas, porque en 2 o 3 años más es probable que no tengan agua, ¿eh? Entonces, hay cosas que tú dices, no, ¿cómo ocurre? Pero ojo, porque en Valdivia, si en Santiago ocurren 2 o 3 años más, en 10 o 15 años va a ser lo mismo. Y esta idea de andar regando los parques y todo eso también se va a transformar. Entonces, creo que ahí está también nuestro desafío como ciudadanos, ciudadanas, de ir pensando, ir conociendo este fenómeno, ir viendo cómo actuamos en consecuencia respecto a estos cambios también. Yo lo dejaría por ahí porque ya estamos en la hora y les agradezco mucho la atención y la disposición a conversar y a escucharme también. Muchas gracias.